está presente, pero para los que no le conozcan, pues Arcadi Espada es periodista, es ensayista, es profesor en la Pompeu Fabra, es autor de diversos libros, entre ellos El Raval, el amor a los niños o diarios, y yo lo conocí a través de un libro que se llama Contra Cataluña. Y en aquella época era un poco más catalanita que ahora y pensé, vaya, ¿qué será eso? Y cuando lo leí me di cuenta que era totalmente lo contrario de lo que me imaginaba y que además estaba muy, muy cerca de lo que yo pensaba y algunas personas como yo pensaban también. Así que me puse en contacto con él, me recibió muy bien y a partir de entonces pues nuestra amistad continúa. Y bueno, pues nada, ahora el título de la conferencia, ¿cuál es? Bueno, pues ya lo digo, así. Venga, pues vale. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Siempre es una obligación retórica y de cortesía decir que está muy contento por estar donde está, pero en este caso, que lo es, yo soy como el presidente Sarkozy, aprecio mucho la cortesía y por lo tanto me parece que es interesante respetarla. Y por lo tanto estoy muy contento de estar aquí, pero además especialmente porque yo creo que este curso es un curso completamente insólito, ¿no? Ayer, cenando con Robert Redeker, él discutía la posibilidad de que un curso de estas características fuera posible organizarlo en la Universidad Francesa o en Francia. No sé exactamente a qué se refería, si precisaba o no sobre la institución que debía de acogerlo. Pero bueno, en cualquier caso y con independencia de las clásicas exageraciones también corteses de personas que se hallan fuera de su país y son acogidas amablemente por otras personas en otros países, y en mi convicción de que también hay una Francia volteriana todavía, de la que él además es el exponente principal de nuestros días, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista simbólico, pues digo que en la convicción de que también existe esa Francia laica, volteriana y republicana, yo aplaudo el hecho insólito de que este curso se celebre incluso en España, ¿no? Es decir, me parece una credencial moral propia de las personas que lo han organizado, en principio y principalmente mi querida amiga María Teresa Jiménez Barbat, que lleva muchos años dando la cara por todas las cosas que valen la pena luchar, por la universidad y por la evidencia de encontrarme al lado de personas que son para mí naturalmente referentes intelectuales y morales, como Redeker, por supuesto, como Lim Barrak, como Fernando Savater, personas que no se han dedicado solamente a la especulación sobre los males teocráticos, sino que han sufrido las consecuencias de esos males en su propia y meritoria carne. Por lo tanto, muchas gracias de corazón. Bien, yo hablaré, en fin, me gustaría plantearles algunos comentarios sobre algo que pertenece más o menos a mi negociado, que es el del análisis del mensaje mediático y, en general, de cómo los mensajes sociales, políticos y culturales, como las luchas y el conflicto se representan en los medios. Y, por supuesto, este versus entre democracia y teocracia, que es el versus, yo diría, principal de nuestra época y el tema de este curso, tiene, naturalmente, una representación mediática. Tiene una representación mediática con algunas características, muchas características, yo diría, entre las cuales, para hacer este coloquio pues vivible y razonable, yo he elegido las que me han parecido más sugerentes e importantes. Para empezar, querría desmentirles algo referente a la llamada discrepancia entre los medios. Especialmente en España, que es un país adornado siempre por el enfrentamiento binario,
Se cree que las diferencias entre los medios son absolutamente nítidas, violentas casi, y que la Weltanschauung, es decir, la cosmovisión que cada medio procura, es radicalmente diferente a la otra, ¿no? De una manera popular, si uno saliera a la calle y preguntara cuál es el mundo que representa el mundo, cuál es la cosmovisión que representa el diario El Mundo, pues la respuesta popular sería que esta cosmovisión tendría esos rasgos, pero en cualquier caso serían rasgos completamente diferentes, radicalmente antagónicos de la cosmovisión que representaría el diario El País, por poner un ejemplo en las antípodas. No digo yo, no llego hasta ese nivel de que esa sea una pura ilusión ideológica o fruto de un análisis malintencionado o erróneo. Por supuesto, hay diferencias entre los periódicos y entre los medios a la hora de representar el mundo. Pero esas diferencias, a mi juicio, afectan a lo más epidérmico y tal vez a lo menos importante del conflicto social. Es decir, pueden afectar a la hora de elegir entre blancos y rojos, o a la hora de elegir entre conservadores y progresistas, a la hora de que cada periódico represente como mejor crea sus intereses comerciales, etc. Pero, y les puedo asegurar que esa es una convicción derivada de mucho tiempo dedicado al análisis de los medios y principalmente al análisis de los medios españoles, yo puedo decirles que en realidad hay un pensamiento único, perfectamente transversal en la mayoría de los medios referente a temas muy importantes. Es decir, referente a los que son, a mi juicio, los auténticos motores del conflicto y de la dialéctica social. Y uno de ellos, naturalmente, afecta al tema fundamental de nuestro curso. Y aún más a el que podría ser su primer rasgo, que es el antiamericanismo. España es un país profundamente antiamericanista, para ser preciso. Las raíces de ese antiamericanismo son profundas y supongo que pertenecen a rasgos indelebles del pozo histórico. No es mi materia ni es mi intención analizar cuáles son esas raíces, pero sí la forma en que se manifiestan. Bueno, yo les aseguro, después de 30 años de trabajo en las redacciones periodísticas españolas, que si hay un rasgo que podríamos llamar indeleble a la práctica periodística profesional, pero también a los sentimientos ideológicos, y digo sentimientos ideológicos porque a veces no se manifiestan con la crudeza y la racionalidad de una ideología o de una postura política, ¿no?, sino como una especie de arrière-pays, ¿no?, de la conciencia. Pues si hay algo realmente que para mí ha unido siempre mi experiencia entre los compañeros en redacciones muy diversas y muy variadas, de izquierdas o de derechas, por decirlo de una manera simple, es efectivamente el antiamericanismo. Ese antiamericanismo del mundo periodístico solamente, a mi juicio, es comparable al de otro sector de la población pensante, que son los maestros, y especialmente lo que yo llamo los maestros de escuela, es decir, aquellas personas que se dedican básicamente a la enseñanza primaria o a la enseñanza media. Es decir, esas son dos categorías donde la evidencia de que América es culpable, dicho sea en grosso modo, se percibe con absoluta nitidez. Me gustaría ser tan preciso como Jean-François Revel, que tiene un libro decisivo sobre el particular, La obsesión antiamericana, donde analiza el caso francés, pero cuyas conclusiones sobre el antiamericanismo son perfectamente extrapolables a cualquier otro país europeo, especialmente España. Y resulta difícil, naturalmente, sintetizar la esencia de lo que Revel plantea
entre esa montaña de rasgos, entre esa nube siniestra de rasgos que ejemplifican eso que puede ser llamado el antiamericanismo. Pero, a mi juicio, no es nada más que ese molesto sentimiento europeo ante lo que América plantea a cada momento y que puede resumirse de una manera torpe, casi cuartelaria, explicando que, naturalmente, para hacer tortillas hay que romper huevos o para defender la libertad a veces hay que morir, si ustedes lo quieren de una manera más enfática o más dramática. América, para Europa, es sistemáticamente el espejo donde se refleja su hipocresía, es decir, donde se refleja la necesidad esa europea de creer ilusamente que la libertad es gratuita y que la moralidad no cuesta esfuerzo y que el conflicto no se presenta cuando uno es bueno sintéticamente entre el corazón y la cartera. América es, insisto, para Europa esa especie de mala conciencia permanentemente recordada y revisada. Hay un bellísimo ejemplo periodístico español muy importante de la actitud que adopta a veces ese pensamiento único respecto incluso a los dramas y a las tragedias de América e incluso a los dramas y a las tragedias de América más nítidos. El 12 de septiembre del año 2001, el principal diario de este país, el diario El País, publicó un titular a 4 columnas sobre los 3.000 cuerpos calcinados del World Trade Center, que decía, y lo voy a leer para que no se me olvide ninguna de sus importantísimas palabras: el mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Este era el saludo, digamos, la honra con la que el periodismo socialdemócrata, es decir, el periodismo socialdemócrata, pero también ese pensamiento único, recibía una de las mayores tragedias de nuestra historia contemporánea. Es decir, no importaba, naturalmente, los muertos que ya se habían producido, ¿no?, que tenían además una naturalmente justificación lógica, eran americanos, ¿no?, sino que importaba, antes que los hechos, pervirtiendo la primera y deontológica ley de necesidad del periodismo, los muertos que tenían que venir, que iban a llegar, los muertos por venir. Esos muertos por venir que naturalmente iban a quedar en la cuenta de Bush y sus famosas represalias. Un titular infame, pero no demasiado diferente en su espíritu y en su precisión de lo que sucedería en España 4 años después, cuando entre el 11 y el 14 de marzo del 2004 las calles y por lo tanto los periódicos de buena parte de la geografía moral española, ante los 191 cuerpos de la estación de Atocha, solamente proclamaron, o fundamentalmente proclamaron, sí, asesino, pero dirigiendo el grito no a los que cabía esperar, es decir, a los autores de la peor matanza de la España contemporánea, sino, naturalmente, al presidente legítimo de aquel gobierno entonces, José María Aznar, que fue el único que recibió el impacto de la infamia, del grito asesino, en su frente, ¿no? Estas sorprendentes historias españolas, que yo creo que ni siquiera la rapidez con la que suceden y con la que se suceden los hechos y con la que se suceden las flexiones morales en el mundo contemporáneo, ni siquiera esa rapidez va a impedir que los españoles algún día paguemos de una manera severa
el hecho de no haber gritado todavía en las calles asesinos a los autores de la mayor matanza contemporánea española. Bueno, eso, naturalmente, esos dos ejemplos, si ustedes quieren, enfáticos, ¿no?, pero reales, son en cualquier caso la punta dramática de un iceberg que se manifiesta en infinidad de pequeños detalles y de lo cual pues yo tengo la experiencia propia de alguien que ha trabajado durante, insisto, casi 30 años en las redacciones de periódicos y ha comentado y ha visto y ha diseñado incluso muchas veces ese mensaje subliminal que fundamentalmente sigue diciendo América es culpable. Bien, en ese versus central del curso, democracia versus teocracia, querría detenerme un momento también en la primera palabra, ¿no? Democracia, para ese confuso pensamiento único, es América. Eso es algo que se ha de decir rápidamente. Es decir, cuando uno dice democracia versus teocracia, la primera reacción de todo ese magma es constatar que Europa no aparece. Es decir, una de las extraordinarias sorpresas de la lectura del filtraje, digamos, de los mensajes mediáticos es que, evidentemente, en Europa hay una democracia perfectamente asentada, perfectamente reconocible, perfectamente nítida, pero el concepto democracia, casi percibido de una manera algo irritada, se asocia siempre a América, sorprendentemente. Es decir, Europa no aparece ahí como un paladín de la democracia, no aparece como el primer guerrero de la democracia, sino aparece como el primer beneficiario de la democracia. Es una cosa bastante singular. Es decir, desde el punto de vista de la democracia, Europa es el pensionista. Es decir, es el jubilado que recibe los réditos y América es la sangre joven que trabaje para que el pensionista de alguna manera disfrute su libertad. Esta es una percepción que cada día puede comprobarse en los medios de una manera extravagante, yo diría. Europa nunca aparece como ese primer término, como esa primera premisa, como ese soldado que en primera línea de fuego trabaja por la libertad y en contra de los dioses. ¿Qué es Europa? Bueno, Europa es Redeker, Europa es Rushdie, naturalmente. Es decir, Europa es una cierta democracia handicapada, ¿no? Es decir, una cierta democracia que tiene no la discriminación positiva solamente del más débil, ¿no?, grupos sociales, sexuales, culturales, etcétera, sino la discriminación positiva del más fuerte. Es decir, Europa se presenta como un lugar donde la democracia indefectiblemente e inexorablemente aparece corregida. Aparece corregida por todo tipo de cuotas, ¿no? Redeker lo explica muy bien en su extraordinario diario, ¿eh? Por ejemplo, a su cuota yo le llamo la democracia del pero, ¿no?, la democracia del mais, ¿no? Mais, Redeker, viens, mais, que es uno de nuestros sintagmas favoritos, ¿no? Se expone, naturalmente, se empieza exponiendo con todo lujo de detalles, incluso con sentimientos conmovidos, las tragedias y los dramas que nos ocasiona la intolerancia, ¿no? Se dice que la libertad sagrada, tal y cual, se está durante 2 horas explicando y uno, a medida que va avanzando el discurso, va poniéndose más tenso porque no sabe cuándo le caerá el pero, ¿no? Cuando después, al final, de una manera candente, dice «Mais Redeker es irresponsable». Y entonces, bueno, viene un pequeño subrayado, apenas
una coda, ¿no? Una coda infamante. Una coda infamante que además se adscribe a la vieja y profunda lección de Umberto Eco cuando decía que la democracia mediática italiana se basaba justamente en una línea similar. Es decir, primero salían a hablar en la televisión de Berlusconi la izquierda y decir que todo estaba muy mal, etcétera, etcétera, y al final, con un pequeño subrayado, pues aparecía Berlusconi diciendo pero estos estúpidos, ¿no? De tal manera que el sintagma final, el que recibía el espectador, era de impugnación total de todo lo que se había hecho antes. Bueno, pues un mecanismo parecido, moralmente algo más intrincado, es el que distingue esa manera nuestra de afrontar el hándicap casi como en términos hípicos o golfistas, ¿no? Esta es efectivamente una democracia, pero es una democracia que ha de contar con, naturalmente, los derechos colectivos, ¿no? Es decir, es una democracia que, muy bien, sí, un hombre, un voto, bueno, pero el presidente Pujol hoy, en un alarde de sinceridad propio de la edad, dice hoy, estos señores del manifiesto están en contra de los derechos colectivos de Cataluña. Sí, claro, efectivamente, estos señores del manifiesto están en contra de los derechos colectivos. Sí, presidente, por una vez usted ha estado en su lugar. Efectivamente, nosotros estamos en contra de los derechos colectivos. Pero la democracia europea no está en contra de los derechos colectivos. La democracia europea cree, por una especie de pirueta, bueno, magistral, desde el punto de vista de su imposición, pero irrisoria como artefacto intelectual, que la democracia es compatible con los derechos colectivos. Es compatible con las discriminaciones positivas de sexo, de cuota, de género, de todo lo que ustedes quieran, de opciones sexuales y, por supuesto, con el hándicap terrible y el que nos afecta a nosotros ahora, que es el hándicap del relativismo cultural, ¿no? Que es una de las bases de que ese combate entre la democracia y la teocracia que ganaremos, tengamos a veces la sensación de que estamos perdiendo. Porque, naturalmente, cuando el presidente del gobierno o cualquier otra autoridad española dice que símbolos auténticamente infamantes y que funcionan como infamantes en el espacio público, como el velo, han de ser respetados, lo único que está haciendo es corregir, es decir, poniendo ese hándicap en nuestra democracia. Es decir, que al final uno debe darse cuenta de algo, y es que la evidencia de que Europa no sea identificada inmediatamente con este término de democracia versus teocracia tiene alguna razón de ser. Tiene alguna razón de ser. La democracia europea es una democracia mucho más handicapada que la democracia americana, con independencia de que no se me escapa, naturalmente, la presión de los lobbies, siempre mucho más visible y mucho más descarnada en América que en España, que en Europa, que también, naturalmente, actúa y con potencia, especialmente los lobbies religiosos, de los cuales ustedes tienen suficiente información, en los Estados Unidos de América, sociedad, naturalmente, que está muy lejos de ser una sociedad ideal, pero que en muchos aspectos fieramente vinculados con la libertad, es para nosotros, sin ninguna duda, un modelo. Y curiosamente, pensando en esto de la democracia handicapé, de la democracia manqué, bueno, de la democracia esa con cuotas, ¿no? La democracia corregida, se me vino a la cabeza, por una obvia asociación de ideas, que en realidad para la izquierda, o para lo que quede de ella, siempre ha sido así. Porque cuando yo tenía 20 años y militaba en el Partido Comunista, bueno, pues nosotros abogábamos sin ningún rebozo de la democracia burguesa. Es decir, yo siempre he sido un hombre desgraciado porque siempre he vivido entre adjetivos. O sea, siempre he vivido una democracia adjetivada, ¿no? Es una cosa terrible de mi vida, pero ya no hay remedio, ¿no? Es decir, tuve que soportar en los años de la cría y de la lactancia la democracia orgánica del fascismo español, bueno, que era, pues, naturalmente
un adjetivo indisoluble, y luego, una vez librado del organicismo, pasé, naturalmente, a la democracia burguesa. Es decir, bueno, pues esa democracia, nosotros hablábamos de democracia, bueno, sí, pero, se volvía a reproducir, sí, la democracia tal y cual, pero, claro, es una democracia de los poderosos, es una democracia que solo favorece tal, con nuestra visión siempre despótica del pueblo. Es una democracia, naturalmente, que el pobre pueblo, pues, solamente puede entender como un sujeto más de manipulación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el fondo, eso de burgués o eso de burguesa no era nada más que otro hándicap, ¿no?, que se ha ido repitiendo hasta que espero que algún día mi biografía intelectual pueda ser sintetizada en en un despegue absoluto, en una desnudez completa, el hombre sin atributos finalmente, la democracia sin atributos, para experimentarla, pues, como mínimo, con su conflicto, por supuesto, porque esto no alude a una democracia, diríamos, metafísica, ¿no? No alude a una democracia sin conflicto, no, precisamente alude a una democracia con conflicto, pero donde los conflictos se examinen sin hándicaps. Es decir, el hombre enfrentado al medio y enfrentado a los otros hombres uno a uno. Bien, esta es la primera cuestión de las tres que quería hablarles. Luego, y ya pasando más directamente a la representación del conflicto en España, esto a lo que me voy a referir ahora es local, a pesar de que podría también examinarse desde un punto de vista más general, pero bueno, en todo caso mi empirismo ahí es puramente local. Querría referirme también al curioso espacio que ocupa la teocracia española, permítanme esa licencia, es decir, todo lo referente al mensaje evangélico dominante en España, es decir, al mensaje evangélico de la Iglesia Católica, en el discurso de los medios. Es un asunto muy interesante por las enormes paradojas que adquiere. Me referiré a él muy rápidamente para que luego podamos discutirlo. Miren, Daniel Dennett, en el libro este estupendo de Rompiendo el Hechizo, hace una observación muy aguda que a mí me ha servido y que yo creo que es de una gran utilidad para todos aquellos que defendemos a veces un poco ilusamente, a veces un poco ingenuamente, la necesidad de que la Iglesia se retire a sus cuarteles privados, ¿no? Es decir, la necesidad de que la Iglesia no participe, de que el mensaje místico no se instale con raíces y con altavoces profundos, potentes, en el espacio público de una democracia. Y Dennett tiene un par de folios, un par de páginas esclarecedoras sobre este asunto, quitándonos un poco la razón, o por lo menos nuestra ingenuidad, ¿no? Él viene a decir que eso es completamente imposible. No hay ninguna posibilidad de que la Iglesia se retire a sus cuarteles privados. En la esencia ontológica del mensaje evangélico hay una necesidad de proyección y, en cualquier caso, la exigencia de que esa proyección se retire a lo privado es una exigencia, bueno, intelectualmente admisible, pero prácticamente ilusa. Y, naturalmente, Dennett lo que propone, y con sentido y con lógica, no es esa exigencia, váyanse ustedes, sino la exigencia de que efectivamente los laicos reaccionen y combatan esa mirada metafísica sobre la realidad y sobre las cosas. Bueno, es decir, que el espacio público sea, naturalmente, un espacio de conflicto entre personas que consideran que la ambición metafísica no debe organizar la vida social. Bien, teniendo esto como premisa, hay algo sustancialmente, yo creo que fácil de que ustedes estén de acuerdo conmigo, en relación al espacio extraordinariamente amplio que las posiciones de la Iglesia Católica, Iglesia mayoritaria en España, tienen en nuestros medios.
Yo, desde luego, les quiero advertir que ni siquiera en el asunto religioso, ni siquiera afrontando el asunto religioso desde mi ateísmo inhumano, ni siquiera desde ese punto de vista yo voy a ser relativista. Es decir, para mí no todas las religiones son iguales, solo faltaría. Por lo tanto, todo lo que yo pueda decir de la Iglesia Católica, que voy a decirlo tal, no empalidecerá la convicción fundamental de que la Iglesia Católica en estos momentos es la religión más inocente, desde el punto de vista de nuestros conflictos y de nuestros problemas reales. Pero, naturalmente, eso no quiere decir que yo no detecte cómo su mensaje penetra en instancias sociales donde yo querría ver una resistencia que no veo. Bien, entonces, la cuestión fundamental sobre este asunto es casi cuantitativa, ¿no? Yo creo que hay demasiadas páginas dedicadas, demasiadas informaciones dedicadas a las posiciones de la Iglesia sobre asuntos de lo más peregrino, ¿no? No sobre si las mujeres toman o no toman pastillas, o si los homosexuales exhiben o no preservativos en sus prácticas, o todo tipo de cosas relacionadas con la moral. También la Iglesia se pronuncia frecuentemente sobre cuestiones vinculadas con el poder político directamente, la posibilidad de que un gobierno apruebe o no apruebe una ley, la posibilidad de que ponga en marcha una determinada iniciativa de tipo social. El intervencionismo de la Iglesia en España yo creo que es excesivo. Ocupa demasiadas páginas. Siempre me ha parecido absolutamente sorprendente desde este punto de vista que todos los diarios tienen un especialista en religión, ¿no? Pero no un especialista en religión para, naturalmente, plantear ahí los debates pertinentes, sino porque la religión parece que exige a alguien que sea altavoz de la conferencia episcopal o de las instituciones vinculadas a eso. Nunca he visto que haya un especialista en laicos o en ateos, etcétera, etcétera, ¿no? Como si efectivamente no hubiera también la posibilidad de hacerlo. Y lo más curioso es que esa extremada presencia del mensaje evangélico en nuestros medios se produce a través de una extraña paradoja. Por ejemplo, se produce tanto en los medios más vinculados a la izquierda antifascista, pongamos el Diario Público, que sistemáticamente está recogiendo las opiniones de la Iglesia para llamar, naturalmente, a la destrucción del Partido Popular, ¿no? Es decir, ellos eligen, exponen, enfatizan las posiciones de la Iglesia Católica, a veces las manipulan, también se ha dicho, y, bueno, utilizan eso como ariete contra, porque todo en España, naturalmente, cualquier combate de la izquierda, sea sobre lo que sea, sobre la Iglesia, sobre el deporte, sobre la selección nacional, sobre las aspirinas, acaba siempre en el Partido Popular. Esto ya lo saben ustedes, ¿no? Bueno, pues da igual, o sea, suceda como suceda, al final, naturalmente, una determinada actividad de la Iglesia Católica siempre acaba erosionando al Partido Popular.